Hola, hoy vamos a estudiar las etapas del desarrollo humano, un material de apoyo de ciencias naturales de sexto año básico. Vamos a ver la presentación e introducción de este contenido. Bueno, el ser humano tiene un ciclo de vida como muchas cosas en nuestro planeta o en el mundo. Por ejemplo, las plantas tienen un ciclo, los ecosistemas tienen un ciclo, los seres vivos en general y, por supuesto, el ser humano. Pasa por varias etapas de desarrollo, desde un nivel social, psicológico, físico, emocional, etc. Estas etapas van a variar y dependen de muchos factores, como por ejemplo la condición genética, la herencia, el lugar donde naciste, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y va a culminar con la parte final, que sería una edad más avanzada, aunque muchos dicen que ese no es el final, sino un nuevo comienzo para poder estar tranquilos y descansar. Es decir, que cada etapa del ser humano tiene sus partes buenas y sus partes también más complicadas, pero eso va a depender de cada ser humano, de cada individuo, cómo viva estas etapas. Etapas de desarrollo. Vamos a observar unas imágenes que te voy a colocar acá. ¿En qué etapa te encuentras tú? Obsérvalas bien y trata de identificar en cuál tú te ubicarías. Si no te encuentras en una exactamente, trata de buscar una aproximada y puedes pensar en tus seres queridos o las personas que conozcas. ¿En cuál etapa se podrá encontrar? Evolución del ser humano. Existen 7 etapas aproximadas de que el ser humano puede clasificarse según el desarrollo que vaya teniendo, ya sea cognitivo, ya sea social, ya sea de pensamiento, ya sea de madurez, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces algunos pueden estar en la etapa adolescente, pero otros se sienten que aún están en la etapa de la niñez. ¿Por qué pasará eso? Porque pueden tener un desarrollo físico, pero no el mismo desarrollo mental. Es decir, que a veces hay personas que no están en una etapa o están en otra, aunque su cuerpo diga lo contrario, o al revés. Su cuerpo, por ejemplo, puede decir que está en la etapa adulta, pero su mente aún está en la etapa de la juventud. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el desarrollo también psicológico de las personas por diferentes motivos. Aquí podemos ver también otro ejemplo de la evolución del ser humano, cómo va cambiando. Ya podemos ver que en la etapa de la niñez hacia la etapa de la adultez es un gran cambio, ya sea físico, social, emocional, etcétera, ya que tiene que cumplir muchas responsabilidades y muchos deberes, y nuestro cuerpo y nuestra mente va cambiando también. Vamos a ir comparando algunas etapas para que podamos entenderlas. Recuerda colocar pausa al video cuando tú desees para poder leer o copiar lo que tú quieras en el cuaderno. O si no, puedes tomar apuntes y hacer resúmenes si quieres para poder ir estudiando. Por un lado, tenemos la etapa prenatal, que es la que se gesta en el vientre materno. Va a haber un periodo que dijimos de la fecundación, que es un periodo del cigótico, o es decir, donde el óvulo forma el huevo para que pueda ser fecundado por el espermatozoide, que lo vimos en un video anterior. El periodo embrionario, es decir, donde se va formando el embrión, dura alrededor de 6 semanas, ¿ya? Y ahí es donde se le va a ir formando los primeros sistemas y aparatos corporales. El periodo fetal es la culminación del embrión y se forma ya un pequeño ser humano, que va a tener las características propias, ya que de a poquito se les va a ir notando extremidades, partes del cuerpo, hasta convertirse en un bebé. Luego, en la etapa 2, vamos a entrar ya a la infancia. La infancia es un periodo que se comprende entre 6 o 7 años. Aquí no hay grandes cambios, ¿ya? Por lo tanto, este periodo es bien así estable. Los primeros años empieza lo que es la producción del lenguaje, la adaptación de la lengua, es decir, del idioma que va a tener el niño o niña, dependiendo de la familia o el contexto donde se desarrolle. ¿Ya?
va a tener algunos cambios como crecimiento, como definición de facciones, pero su voz no va a cambiar mucho, ni tanto su cuerpo, sino que va a ir tomando nomás más altura o más peso según sea la contextura. Luego vamos a la etapa 3, que es una niñez más avanzada que va entre los 6 y los 12 años. Aquí se van a empezar a notar más cambios en el ser humano, ¿ya? Es un periodo que se le puede decir el periodo de la latencia, ¿ya? Porque es un reposo de los cambios muy bruscos que puede sufrir una persona, ya que se siente como en un estado de pausa hasta sufrir un cambio mucho más grande que va a ser la pubertad y la adolescencia. ¿Ya? Aquí ya la niñez se va dejando de lado, empieza a cambiar un poquito la voz, los gustos, nuestra mente y se transforma a un periodo adolescente, el cual comienza alrededor de los 12 años o a los 13 años, dependiendo de la madurez también de las personas. Es una etapa muy importante ya que se va alcanzando hasta la madurez del individuo. Vienen muchos cambios físicos y muchos cambios mentales, lo que va a definirlo muchas veces como futuros adultos. Luego tenemos la juventud, que empieza alrededor de los 18 años y sigue hasta como los 25. Recuerda que son edades aproximadas y van a depender de muchos factores para ver cuánto duran estas etapas. Incluso uno puede estar en una etapa y después pasarse muy rápido a la otra, etcétera. En la etapa de la juventud todavía hay algunos cambios, pero no son tan fuertes como la etapa de la adolescencia. Se va hacia el camino de la adultez, es decir, una maduración física y una maduración mental, ya que se van adquiriendo también nuevos compromisos sociales y nuevas responsabilidades. Luego llegamos a la etapa de la adultez, que es alrededor entre los 25 y 60 años. Aquí ya el ser humano ha establecido muchas veces su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de ser. Ya es muy difícil que una persona cambie a esta altura, porque ya ha adquirido todas las demás características en las etapas anteriores. Es mucho más firme y seguro en su forma de pensar, sentir y sus creencias. Y es muy difícil que las vaya a cambiar, porque ya las tiene ya preparadas de antes. Y por último llegamos a la etapa de los 60 en adelante, que es la llamada como tercera edad o la ancianidad o la vejez, ¿ya? Pero eso va a depender también, como les dije, de cada individuo. Muchas veces dicen que esta es la preparación para la muerte, que es nuestro último tiempo, que es un tiempo para no hacer nada, pero eso va a depender de cada ser humano, ya que muchas personas llegan a esta edad siendo muy vitales, muy jóvenes en espíritu, se sienten muy sanos y empiezan una nueva etapa. Ya muchas veces dicen que los abuelitos o abuelitas se transforman como en niños o se sienten más jóvenes. Y eso también va a depender de cada uno. ¿Ya? Puede ser un nuevo comienzo, no necesariamente un término de una etapa. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la nueva tercera edad, de la nueva ancianidad. Es decir, una vejez vivida de forma plena, contentos y disfrutarlas. Bueno, una vez que hayas estudiado todas las etapas del desarrollo humano, te invito a hacer la siguiente actividad. Puedes hacerla en tu cuaderno o en una hoja blanca, ya sea de blog, de cartulina o la que tengas en tu casa. Elabora un dibujo de las etapas del desarrollo humano donde te imagines cómo eras cuando eras bebé y en las etapas anteriores y cómo serás en las próximas etapas del desarrollo. Utiliza una idea como la que aparece aquí en esta imagen. Recuerda hacerlo de forma creativa utilizando diferentes colores y técnicas. Lo revisaremos en el próximo reunión o en el próximo encuentro. Gracias por tomar atención y pone pausa cuando lo necesites. Realiza las actividades para que podamos seguir avanzando. ¡Chao!